Umbral informativo. Donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral del país. Los saludan Dora Garrido Y Valquiria Lara, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Fernando Salgado, quien es secretario sustituto de la Confederación de Trabajadores de México. Bienvenido. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Dora, muchas gracias, Valquiria. Gracias. Pues nos gustaría comenzar a platicar sobre qué son esas mesas de diálogo sindical, cómo fue que surgieron y cuál es el objetivo de esto. Surgieron hace unos 3 años, debe haber sido 2019, sí, naturalmente previo a la pandemia. Yo creo que fue una iniciativa que tomaron de pláticas de don Carlos Aceves del Olmo y del ingeniero Francisco Hernández Juárez de los telefonistas, en virtud primero del nuevo sexenio, del cambio de régimen, el cambio de gobierno, y de lo que tenía mucha novedad y sigue teniendo, pero tenía mucha novedad en ese momento, que fue la reforma laboral que se promulgó el 1 de mayo de 2019. Entonces se organizó una convocatoria muy amplia para que todas las organizaciones sindicales, todas las más posibles, los mineros, la CROC, la CROM, la CGT, todo el Congreso del Trabajo, el SME, naturalmente la CTM, pudiéramos sentarnos a platicar de una agenda de convergencia sindical donde nos encontráramos más allá de nuestras diferencias, nuestras formas, nuestras estructuras y nuestras particularidades, nos pudiéramos sentar a platicar de cuál era esa agenda común que teníamos que compartirle al país, con el gobierno naturalmente, y con la empresa, con las empresas naturalmente, y entre nosotros. Cómo construir un nuevo modelo sindical de respeto común, pero también de impulsar una agenda común, ¿no? Hay que recordar que el anhelo de una central única, pues tiene prácticamente un siglo desde que surgió la CROM, quizá, en, en los primeros 20 años del siglo XX. Entonces, esto seguramente la intención no es llegar hacia una central unitaria como tal, sino que cada uno desde sus puntos de vista, compartiendo eh, cada quien sus visiones, tengamos esa agenda común en bien de las y los trabajadores de México. Claro. ¿Y qué tal sienten ustedes que está funcionando? Bueno, pues tiene sus asegúnes, ¿no? Funciona bien, ha funcionado bien, porque hemos podido ir llegando a acuerdos. Hubo, eh, previo a la pandemia, un foro en Guadalajara, se hizo este segundo apenas la semana anterior, el día 19, en el Estado de México, en Tlalnepantla, Estado de México. Entonces, eh, funciona por cuanto a que lo primero que pasa es que nos escuchamos con respeto. Hay un clima donde compartimos, donde podemos disentir, pero sin embargo compartimos y escuchamos en forma respetuosa, mucho más allá de una discusión, un diálogo para ir identificando esos puntos en materia de contratación colectiva, de libertad sindical, de lo que nos preocupa mucho en pago de impuestos, en ISR y todas estas cosas, las prestaciones sociales, el pago en UMAS de las pensiones de los trabajadores del apartado B, que es un asunto muy regresivo y muy agresivo para con ellos, con ellas y con ellos. Entonces, eso que vamos construyendo. Tengo que comentarles a ustedes que una primera intención que no ha tenido éxito es poder encontrar esta mesa de diálogo, una puerta para abrir una puerta para hablar con el presidente de la República, y platicarle de estas preocupaciones, ¿no? En forma absolutamente institucional. En las centrales sindicales hay que señalarlo, no ha habido
diálogo sobre temas político-electorales, ni partidarios, ni partidistas, simplemente los temas de las y los trabajadores puestos sobre la mesa y que encuentren un solo cauce para impulsarlo entre todos. Claro, señor, se habla de que en estas reuniones, o sea, no hay una cabeza, por así decir, un presidente, un secretario. O sea, el diálogo es de todas las organizaciones, no hay una más fuerte que otra. No, 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 nos tratamos por igual, con mucho respeto. Hay una coordinación, digamos, eh, que ha dado forma moral, no hay una coordinación de definición de que se haya electo por organización o alguna cosa de esa naturaleza, sino simplemente en forma de veras estrictamente natural se ha venido dando la coordinación entre todos en la convocatoria para poder reunirnos. La CTM ha sido sede de estas reuniones en algunas ocasiones, la CROM lo ha sido, ha invitado la CROC a algunos de los hoteles que representa sindicalmente. En fin, hemos logrado establecer esta coordinación muy dinámica que nos permite mantener el diálogo. Licenciado, ¿cree que sí se pueda mantener la tan esperada unidad sindical? En temas definidos, sin duda alguna, ¿no? En estos que les comenté, sin duda alguna que son coincidencias en las que vamos sumando esfuerzos eh, cada uno de nosotros. Cada quien tiene su propia personalidad, su propia estructura, sus propias definiciones, y en eso ni lo discutimos ni nos metemos, digamos que en la vida privada de las otras organizaciones, pero sí en haber a través del diálogo encontrado estos puntos, esta agenda que vamos construyendo. El siguiente foro lo tendremos, me parece que el mes que viene en Guadalajara, Jalisco, habrá otro en Nuevo León y habrá otros así del que les iremos dando cuenta para que ustedes lo conozcan, invitarlas porque es muy importante que los medios de comunicación puedan ver qué está pasando, lo puedan difundir como lo que es, como una nota de un esfuerzo que se está haciendo para tratar de hacer una realidad diferente a la que tenemos hoy en el mundo del trabajo. Claro, usted ha tocado ese tema tan básico, digamos, la mayoría de la gente, de los trabajadores, pensamos que realmente ya se desquebrajó el movimiento obrero, cuando no es así. O sea, realmente siguen trabajando, siguen uniéndose para beneficiar a los trabajadores. Entonces es importantísimo difundir esta información, el que ustedes nos permitan estar en esto, ¿no? Sí, sobre todo esa tendencia de la que platicas, Dora, que nos mantiene, que procura mantener a las y los trabajadores sin unirse, por lo tanto, les resta fuerza. Hay que recordar con qué eufemismos nos hablan para decir lo importante que estos pasan trabajadores a ser colaboradores, a ser asociados, pues son figuras que en realidad nos pueden dar un cariñito, pero no nos resuelven nada porque no tenemos ni mejores condiciones de trabajo, ni tenemos mejores salarios, ni tenemos más estabilidad en el empleo. Sigue existiendo el trabajo no solo informal, sino ilegal, trabajadores que son inscritos un bimestre y al siguiente ya no lo son en la seguridad social, que tienen contratos eh, eventuales en los que no les reconocen ninguna antigüedad y por menester de los cuales no les reconocen tampoco la seguridad social, por lo que se convierten, digo yo, en trabajos ilegales al estar eludiendo las responsabilidades y las formalidades de las que habla la ley. Claro. Entonces, Señor, el tema laboral, perdón, el tema laboral debe haber en el sindicalismo un relanzamiento eh, porque a partir del 1 de mayo de 2023, cuando los contratos de protección dejen de tener vigencia, sean cancelados, pues será una tarea grande del movimiento obrero organizar de a de veras a esas y a esos trabajadores.
Señor, mucho se ha hablado, como decía Dora, de este rompimiento. Inclusive hablan que el Congreso del Trabajo no ha sido el mismo desde hace mucho tiempo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, naturalmente que no es el mismo desde hace mucho tiempo. Yo creo que debe imponerse también hacia adentro vientos de cambio donde haya un diálogo en las organizaciones. Es una institución laboral importantísima en el movimiento obrero, sin duda la mayoritaria por lo que contiene, por a quienes representa, por quienes están dentro, quienes estamos dentro del Congreso del Trabajo. Sin duda que no es el mismo, debe fortalecerse a través precisamente de la acción, de las tareas y de los retos que nos propone esta reforma laboral que recién cumplió 3 años de haber sido promulgada. Entonces, creo que el estudio de la oportunidad que nos abre a todos los sindicatos, la propia reforma, de organizarnos libremente, esto es, se supone, porque lo veremos en la práctica, que ya no estaremos a juicio de las juntas de conciliación arbitraje en posibilidades de hacer una huelga o no. Ya no estaremos a juicio de las juntas locales de conciliación arbitraje particularmente y de la federal, eh, limitados en nuestro derecho de organizarnos, de demandar un contrato colectivo, de poder demandar la firma de ese contrato colectivo por la representatividad que tenemos. Tiene que hacerse valer hoy más que nunca con esta reforma la libertad sindical. La autoridad solamente debe ser testigo de la voluntad y garante, testigo y garante de la voluntad de las y los trabajadores por cuanto se refiere a su organización sindical. Claro, líder, ¿usted qué futuro le ve al trabajo en México ante todos estos cambios, estas modificaciones a a la legislación? Yo veo que en el futuro cercano, si nos ponemos en orden las empresas, el gobierno y los sindicatos, o sea, los trabajadores organizados, que tiene un futuro donde deberemos construir un mejor trabajo. Esto es un trabajo más seguro, más estable, que tenga respeto, que no haya discriminación, que exista la inclusión de veras. No se trata de que pongamos banderas de uno u otro color un mes o el otro. Se trata de que de veras tengamos actitudes que sean incluyentes, de respeto, sin acoso, sin violencia, pero sobre todo que reconozcamos que la fuerza del trabajo es la única que genera riqueza, pero no queremos que esa riqueza llegue a una puerta y los otros 20 millones de puertas donde vivimos las y los trabajadores no tengan ninguna retribución o la retribución mínima. Debe revalorarse el trabajo. Nosotros vamos a pelear por eso, estamos peleando por eso, porque se revalore el trabajo, porque tenga no un precio, sino tenga la retribución que sea adecuada para cada uno de los trabajadores. Hoy todavía estamos en un debate que no se ajusta y en eso me refiero al ponernos en orden todos, donde pues hay patrones que creen que tener un sindicato pues es como una agresión hacia ellos, como un pecado mortal en el ambiente de trabajo y en la empresa, ¿no? ¿Cómo me haces eso de tener un sindicato si yo te quiero tanto? A ver, pues no, es un derecho para tener la seguridad que requerimos, es un derecho para de frente al trabajador ir y pedirle un aumento, no uno por uno, sino todos en conjunto y tener respuesta y eh, tener un resultado positivo. Les voy a decir un ejemplo bien chabacano, muy chabacano, y perdónenme ustedes, pero ¿se acuerdan ustedes de la serie de Friends? Mm, Muy exitosa. Bueno, sí. esta serie se distinguió porque los protagonistas, los 5 protagonistas, o 6 protagonistas, no sé cuántos eran, se juntaron, involuntariamente hicieron un sindicato, de facto. Se juntaron, no permitieron que la empresa negociara uno por uno cuál era el salario de cada quien de acuerdo al peso en la historia y en la serie, sino se juntaron los 6 protagonistas y lograron un acuerdo común
que fue benéfico para todos. Esa es la esencia del sindicato. De tal manera que jamás por diferentes nombres que nos pongan a las y los trabajadores dejaremos de serlo. Eh, y jamás se podrá sustituir la fuerza del trabajo por la conciencia, el cariño, el aprecio de ningún patrón. Digo, finalmente, con todo aprecio también, pues ellos abren una empresa no para ver a quién mantienen y le dan trabajo, abren una empresa porque necesitan hacer negocio. Pero la clase trabajadora es tan importante para el país, es fundamental la clase trabajadora. ¿Por qué razón? Bueno, imagínense nomás cuánto IVA producen 20 millones, 21 millones de trabajadores normales, tan solo del apartado A. Eh, ¿Cuánto se produce en impuestos sobre la renta de horas extras, de vacaciones, de aguinaldo, de reparto de utilidades en el país con esos trabajadores? ¿Cuánto dinero se produce por las prestaciones que negociamos para los contratos colectivos, las y los trabajadores, y que hoy no tienen más que un 43% de deducibilidad, que ya están también con un impuesto sobre la renta, un impuesto, ya están grabadas las prestaciones sociales. Entonces, todo este conjunto de cosas lo que hacen es que evidentemente la participación de las y los trabajadores pues es fundamental. Por eso es necesario, tómate un limoncito con miel, mi querida Valquiria, Ay, sí, por favor, ahorita. este, que la participación de las y los trabajadores, por eso es tan importante que si alcanzamos muchos mejores niveles de salariales, el impulso a la economía del país va a ser explosivo, Claro. un impulso definitivo. Si nosotros nos quedamos con el tema de que únicamente tenemos que servir a los Estados Unidos, servir a los consumidores de los Estados Unidos, sin preocuparnos porque nosotros estemos mejor, pues no, me parece a mí que eso ni siquiera es opción ni es tema. Nosotros tenemos que pelear porque aquí nuestra economía sea verdaderamente competitiva a través de mejores niveles de vida de los trabajadores. No solamente necesitamos ser que nos digan, sé productivo hoy y en 30 años vas a tener una mejor retribución. No es correcto, como se dice coloquialmente, patear el bote, ¿no? Hoy trabaja y ya mañana veremos a ver qué pasa. Pues no ha pasado, porque eso nos dijeron en 1987 con el Pacto de Solidaridad Económica. Y hubo estabilidad, se bajó la inflación a un dígito, al peso se le quitaron 3 ceros, pero la recuperación económica del salario nunca se dio. Al contrario, de 1987 a 2012 se había perdido el 75% del poder adquisitivo del salario. De tal Claro, manera que esa apuesta hacia el futuro, pues a nosotros ya no creemos en ella, pues, ¿no? claro, claro. Licenciado, ¿por qué tardaron en volver a reunirse? Por la pandemia. Hubo reuniones en Zoom como todo, pero fundamentalmente el tema de la pandemia, porque pues casi somos todos muy adultos, entonces Maduros. descubrir menos ustedes, descubrir esto del Zoom y esas cosas un poco más complejo y hizo menos efectivo el trabajo. Entonces, en cuanto se fue posible, comenzamos las reuniones presenciales con los liderazgos de las diferentes organizaciones y, y se ha participado muy intensamente, ¿no? Como muestra está el foro este de la reforma laboral que hubo apenas la semana anterior también. Bueno, va a ser 2 semanas, el jueves, sobre las perspectivas o los retos de la reforma laboral a 3 años, que generó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la visita de Guy Ryder, el director general de la OIT. Y en ese foro, en la clausura, pues participaron todas las organizaciones sindicales, las fundamentales, ¿no? El Claro. Congreso del Trabajo en la inauguración, nosotros, la CTC, la CROM, eh, el SME, telefonistas, la UNT, la UNAM,
los pilotos, los sobrecargos en la clausura, en una extensa clausura donde se escucharon todas las voces y que debe dejar un buen sabor de boca. Nosotros esperamos que el gobierno haya recibido muy bien, lo haya escuchado muy bien, el mensaje unitario de todos para que entiendan que el sindicalismo es un facilitador y no un obstáculo del cambio social en México. Bien, pues licenciado, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Le agradecemos muchísimo toda esta conversación que es importante para los trabajadores. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, me gustaría ampliar un poquito más sobre este tema. Continuamos. Con el firme propósito de consolidar la unidad y el fortalecimiento del sindicalismo en México, 400 líderes sindicales que pertenecen a 26 organizaciones de trabajadores en el país sostuvieron la segunda mesa de diálogo sindical, comentó el secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos CTC, Abel Domínguez Azus. El licenciado Abel Domínguez resaltó la importancia que reviste esta mesa de diálogo sindical, tanto por la participación de la mayoría de las organizaciones auténticas y representativas del país, como el hecho de demostrar que sí se puede trabajar en unidad por una causa en común, los derechos de la clase trabajadora. Los asistentes a tan importante acto de unidad y fortalecimiento del sindicalismo en México abordaron temas tales como la implementación de la reforma laboral, la legitimación de contratos de participación en el Tratado de Libre Comercio, la recuperación del poder adquisitivo, desgravación de prestaciones sociales, las nuevas relaciones de los trabajadores federales, los sindicatos minoritarios, la violencia laboral, el sindicalismo en su futuro y la creación de una agenda de trabajo. Domínguez Azus dijo que la mesa Diálogo Sindical reconoce en los sindicatos del Estado de México sus aportaciones de auténtica representación en los centros de trabajo, su activismo en la vida social de los mexiquenses y en su gran voluntad de construir un sindicalismo nuevo, combativo y actuante, que es referente para todos los trabajadores del país. Sin duda sigue fortaleciéndose la paz laboral que hoy existe, ya que los sindicatos buscan esto para mejorar las condiciones legítimas de los trabajadores. Abel Domínguez Azus finalizó diciendo que lo más relevante de esta mesa de diálogo sindical es que llevarán a cada región del país sus planteamientos, la voz de los sindicatos locales y sobre todo de los trabajadores, hombres y mujeres que día a día están en las empresas luchando por un salario digno. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, gracias a usted, licenciada. Bye, Valky. Bye.